profesor. Buenas tardes, compañero. Vamos a hablar sobre el criterio para el canon del cristianismo ortodoxo. Bueno, las integrantes que están componentes en mi equipo son Ximena, Alejandra Puelles, Ariana, Navid y yo que estoy exponiendo, que me llamo Ivy Ruiz. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. En esta tarde al grupo número 2 nos tocó exponer sobre los criterios para el canon del cristianismo ortodoxo. El canon es la colección de los libros sagrados de la Iglesia Ortodoxa que fueron inspirados en Dios para formar la base de la fe y la práctica. ¿Qué importancia tiene el canon? El canon proporciona un marco para la comprensión de la fe cristiana y la guía espiritual y litúrgica de los creyentes. Buenas tardes, profesor. Vamos a seguir con la exposición sobre influencias de la tradición apostólica. Uno de ellos es la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Es la que nos transmite una información de la Biblia de generación a generación, como hemos ido viendo que en los años antiguos que Jesús vino a morir por nosotros, o también de los apóstoles que transmitieron los mensajes a nosotros mediante las escrituras de la Biblia. De ahí la escritura, que esto es una inspiración basada por Dios y también basada por los apóstoles, ya que ellos escribieron la palabra de Dios también mediante Dios. También viene el canon, que se completa con la escritura de los apóstoles, que son unas tradiciones antiguas y que nos quieren dar una enseñanza a cada uno de nosotros. Gracias. El rol de concilios ecuménicos. Concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos, reunidos de obispos de toda la Iglesia, han desempeñado un papel fundamental en la confirmación del canon. Aceptación universal. Los concilios han reconocido y confirmado la autoridad de los libros canónicos, asegurando su aceptación universal. La ortodoxia. Los concilios han definido la ortodoxia, la enseñanza correcta de la fe, que se refleja en los libros canónicos. Buenos días a todos los presentes. Hoy día yo les voy a hablar sobre un tema muy importante. Me llamo Stephanie Nayibla Peso. Hoy día voy a hablar del tema que me tocó a mí, que sería el criterio de la autoevidencia y la ortodoxia. Primero voy a empezar hablando un poquito la definición sobre la autoevidencia. Bueno, esto se refiere a la creación de los libros canónicos que han sido escritos por autores inspirados por Dios. Para que un libro sea considerado auténtico, debe tener evidencia histórica sólida sobre su origen y un proceso de transmisión a largo plazo. Esto también significa que está ligado confiadamente al tiempo histórico que tiene, y obviamente su prevención es muy fiel, que tú tienes que estar en eso fielmente porque tú lo crees en ese momento. ¿Entendido? Ahora les voy a hablar sobre la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Su definición, vamos a hablar. Bueno, esta se refiere a la necesidad de los libros que están en armonía con la esperanza en la Iglesia, las tradiciones apostólicas y la fe ortodoxa. Los libros deben contribuir a la promoción de la vida espiritual y a la unidad dentro de la Iglesia. Este sentido es un texto ortodoxo, no solo debe doctrinar correctamente, sino también debe ser una herramienta que fomenta la espiritualidad, coherencia dentro de la comunidad creyente, ¿verdad? Ahora, les voy a decir unos pequeñitos ejemplos que para mí tienen sentido. Pero uno de los primeros ejemplos que les voy a dar es de la autoevidencia, ¿ok? Bueno, un ejemplo es que los evangelios considerados auténticos porque hay evidencias históricas y manuscritas que muestran cómo se ha transmitido a lo largo del siglo sin alterarla significativamente, ¿verdad? Y ahora tenemos al ejemplo ortodoxo que le voy a dar, que bueno, es un pequeño ejemplo un poquito largo. Claro, es en la epístola de los Romanos de San Pablo, que nos añade a la doctrina cristiana, sino también a la llamada y al vivir acuerdo de los principios de la fe, algo esencial en la vida.
¿verdad? Bueno, para terminar, de esta manera los criterios auténticos de la autenticidad y la ortodoxia aseguran que los textos canónicos sean dignos de la confianza tanto históricos como doctrinales. Conclusiones. Fundamentos de la fe. El canon proporciona un fundamento sólido para la fe cristiana y ofrece un marco para la interpretación de la Biblia. Guianza espiritual. Los libros canónicos ofrecen guianza espiritual, consuelo y sabiduría para la vida diaria. Ortodoxia. El canon garantiza la ortodoxia y protege la Iglesia de herejías y desviaciones de la fe.